a la basura. Ahí, directamente al contenedor de los desperdicios, entre las cabezas de langostinos, las botellas de champán francés y las servilletas manchadas de carmín caro, acababa de aterrizar el único consuelo de una madre. Mientras en el interior de aquel chalet de lujo, en la zona más exclusiva de Madrid, sonaba un vals y chocaban las copas de cristal de Bohemia. En la calle, bajo una nevada que cortaba la respiración, una mujer de 70 y tantos años hundía sus manos congeladas en la mugre. Era doña Carmen. Tenía los dedos morados por los sabañones y la espalda encorvada por toda una vida de fregar portales de rodillas. Pero ahí estaba, escarbando a oscuras para rescatar un viejo abrigo de lana deshilachado que su propia hija acababa de tirarle a los perros para que no afeara la vista de sus invitados de alcurnia. Virgen Santa, hay cosas en esta vida que claman al cielo y que no tienen nombre. Es una estampa que te revuelve las entrañas y te hace preguntarte de qué material tan podrido está hecho el corazón de algunos hijos hoy en día. Te pasas la juventud quitándote el pan de la boca, vendiendo hasta tu propia sangre para pagarles una carrera universitaria. Y cuando por fin llegan a lo más alto y se codean con la jet set, les entran los aires de grandeza y de repente hueles a pobre, les sobras y te esconden en un trastero como si fueras un mueble apolillado que da vergüenza enseñar. Isabel, esa abogada de éxito que ahora mismo sonreía hipócritamente a sus suegros millonarios luciendo un vestido de seda natural, era la misma niña por la que Carmen se había dejado la piel y la salud, literalmente. Pero la soberbia es una enfermedad muy mala que te ciega el alma. Se puede tener todo el dinero del mundo para comprar bolsos de marca que cuestan un dineral, pero la clase, la decencia y el respeto a la madre que te parió no se venden en ninguna boutique de la calle Serrano. Han perdido el norte, han olvidado que quien reniega de sus raíces está escupiendo hacia arriba, y tarde o temprano la vida te devuelve el golpe con una fuerza brutal. Nuestra querida doña Carmen, temblando de frío junto a la verja de hierro forjado, abrazó contra su pecho aquel trapo sucio y húmedo, no porque el trozo de lana tuviera ningún valor económico, sino porque era el último pedazo de dignidad que le quedaba en aquel infierno de falsedad. Tragó saliva, agachó la cabeza y volvió a caminar hacia el rincón del garaje donde la tenían confinada, sin soltar una sola maldición. Pero tranquilas, que allá arriba hay alguien que no duerme. Dios anota cada lágrima que cae en la oscuridad y el precio que esta hija ingrata iba a pagar por su monstruosa vanidad sería mucho más alto y mucho más doloroso que cualquier sentencia dictada por un juez en la tierra. El origen de esta infamia no se forjó de un día para otro. Las traiciones más crueles, esas que te apuñalan por la espalda y te dejan sin respiración, suelen gestarse a fuego lento, alimentadas por años de sacrificios mal agradecidos y por el veneno silencioso de la soberbia. Para entender cómo el corazón de Isabel se volvió tan duro y frío como la escarcha de aquella noche de invierno, es estrictamente necesario retroceder en el almanaque, viajar a los tiempos en los que no existían los abrigos de bisón ni las cuentas corrientes con 6 ceros, sino el olor penetrante a lejía, el sudor honrado y la miseria más cruda en los barrios obreros de la capital. Doña Carmen se quedó viuda cuando el luto todavía se llevaba bordado en el alma y en los vestidos negros hasta los tobillos. Su marido, un peón de obra consumido por la dureza del andamio, le dejó como única herencia a una niña de apenas 4 años y un mar de deudas que amenazaban con dejarlas en la calle. En aquel piso minúsculo, con las paredes desconchadas y las ventanas por las que se colaba el viento helado de la sierra, Carmen hizo el juramento más sagrado que una madre puede pronunciar frente a un crucifijo. Juró que a su pequeña Isabel jamás le faltaría un plato de comida caliente y que haría de ella una mujer de provecho, costara lo que costara. Y vaya si le costó. El destino,
que a veces parece ensañarse con los más débiles, les tenía preparada una prueba de fuego que marcaría sus vidas para siempre. Fue una madrugada de enero, un invierno implacable. Para intentar calentar la habitación donde dormía la niña, Carmen encendió un viejo brasero eléctrico que un vecino le había regalado. Un cortocircuito en los cables pelados desató el infierno en cuestión de segundos. Las llamas devoraron las cortinas finas y treparon por las paredes de papel pintado con una voracidad asesina. El humo negro y espeso ahogaba la respiración. Cuando Carmen se despertó, tosiendo y cegada por el humo, vio que el fuego había acorralado la cama de su hija. Una viga de madera del techo, envuelta en llamas, estaba a punto de ceder justo sobre la pequeña. Cualquier ser humano, dominado por el instinto de supervivencia, habría dudado. Una madre de verdad, no. Sin pensarlo una milésima de segundo, Carmen se abalanzó sobre la cama, cubriendo el cuerpecito de Isabel con su propio cuerpo. En ese preciso instante, la madera en llamas se desplomó. No cayó sobre la niña, sino sobre el brazo derecho de la madre. El grito de agonía de Carmen desgarró la madrugada, un alarido de dolor indescriptible, mientras su carne se quemaba literalmente para servir de escudo a su mayor tesoro. Los bomberos lograron sacarlas a tiempo de las cenizas. Isabel salió completamente ilesa, sin un solo rasguño, protegida por el caparazón inquebrantable del amor materno. Pero Carmen pagó un precio altísimo. Pasó meses en la unidad de quemados del hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Al salir, su brazo derecho quedó marcado de por vida por una cicatriz monstruosa, una quemadura extensa, rugosa y oscura que le deformaba la piel desde el codo hasta el hombro. Era la medalla al valor de una mártir, el sello imborrable de una madre dispuesta a morir por su sangre. Pero la vida no se detiene para aplaudir los actos heroicos de los pobres. Había que comer, había que pagar el alquiler. Con el brazo aún dolorido y la piel tirante, Carmen comenzó su calvario laboral. Llegó a tener hasta 3 empleos simultáneos. De madrugada, limpiaba las oficinas de los bancos del centro. A media mañana, fregaba las escaleras de los edificios de postín en el barrio de Salamanca. Y por las noches, cosía dobladillos a destajo bajo la luz mortecina de una bombilla. Sus manos se volvieron ásperas, agrietadas por el amoníaco y el agua fría. Sus rodillas se deformaron por pasar tantas horas postrada frotando suelos ajenos. Sin embargo, su mayor orgullo era ver crecer a Isabel. La niña demostró tener una inteligencia brillante, unas notas impecables y una ambición desmedida. Cuando llegó el momento de matricularla en la Facultad de Derecho de una de las universidades más prestigiosas y caras del país, los números no cuadraban. Fregar suelos no daba para pagar aquellos libros gruesos ni las tasas universitarias. Fue entonces cuando Carmen, en el más absoluto de los secretos, tomó una decisión extrema. 2 veces al mes acudía a una clínica privada en las afueras, un lugar gris y clandestino donde pagaban en metálico a los donantes de plasma y sangre. Doña Carmen se sentaba en una camilla fría, dejaba que le clavaran la aguja en las venas cansadas de su brazo sano y veía cómo su propia vida se escurría por un tubo de plástico a cambio de unos billetes que, al día siguiente, depositaba religiosamente en el banco para pagar la matrícula de su hija. Regresaba a casa mareada, blanca como la pared, con los labios resecos y a punto de desmayarse. Pero al ver a Isabel sentada frente a los apuntes de leyes, el dolor desaparecía. Pero el ser humano es complejo, y la vanidad es una semilla venenosa que germina rápido en los ambientes elitistas. Isabel ingresó en la universidad, y el choque cultural fue brutal. Se vio rodeada de hijos de magistrados, herederos de bufetes ilustres y niñas de buena familia que llegaban a clase en coches con chofer y vestían ropa de diseñador. La muchacha, consciente de su origen humilde, comenzó a sentir una vergüenza corrosiva. Primero, fueron pequeños detalles.
Le pedía a su madre que no la acompañara a la puerta de la facultad para que nadie viera sus zapatos gastados. Luego le prohibió que hablara con sus compañeras si se las cruzaban por la calle, alegando que el vocabulario de Carmen, lleno de modismos de barrio, la dejaba en evidencia. Isabel empezó a esconder a la mujer que le había dado la vida. Le repugnaban las manos agrietadas de su madre. Odiaba el olor a lejía que impregnaba la ropa de Carmen y sobre todo sentía una profunda repulsión, un asco puramente estético e imperdonable al ver aquella enorme cicatriz de quemadura en el brazo derecho. La misma cicatriz que le había salvado la vida en el incendio ahora le parecía a la joven abogada una marca de vulgaridad extrema que no encajaba con su nueva imagen pública. El punto de no retorno, el abismo definitivo donde Isabel perdió su alma, llegó en su último año de carrera. Fue entonces cuando conoció a Arturo. Él no era un estudiante más, era el único heredero varón de la familia Los Reyes, un linaje de rancio abolengo, aristócratas dueños de empresas inmobiliarias y poseedores de una de las fortunas más antiguas y respetadas del país. Arturo era apuesto, educado y representaba el pasaporte directo de Isabel hacia la élite suprema. Se enamoraron rápidamente. El joven quedó prendado de la belleza altiva de Isabel, de su inteligencia afilada y de su aparente elegancia natural. Un día, tras meses de noviazgo, llegó el momento temido. Arturo la invitó a una cena formal en la inmensa finca familiar para presentarla oficialmente a sus padres, don Fernando y la imponente doña Beatriz, una matriarca de valores tradicionales, profundamente católica y obsesionada con el pedigrí y la moralidad de las personas que entraban en su círculo. Isabel, sentada en aquel comedor rodeada de tapices del siglo XVIII y cubertería de plata, sintió el pánico helándole la sangre. Sabía perfectamente que si confesaba que era la hija de una limpiadora de portales viuda, sin estudios, que vivía en un barrio marginal y que vendía su sangre para llegar a fin de mes, la familia Los Reyes la repudiaría al instante. El clasismo no perdona. Así que, mirándolos directamente a los ojos y sin que le temblara el pulso, Isabel articuló la mentira más gigantesca, ruin y diabólica que una mente puede maquinar. Con voz suave y fingiendo una tristeza impecable, relató que era huérfana. Inventó que sus padres habían fallecido en un trágico accidente de tráfico cuando ella era apenas un bebé de meses. Les contó que se había criado en un internado religioso, completamente sola, sin familia alguna, y que había costeado todos sus estudios a base de becas por excelencia académica y un esfuerzo sobrehumano. La mentira fue tan redonda, tan creíble y manipuladora, que doña Beatriz se llevó un pañuelo de encaje a los ojos, conmovida por la historia de aquella joven luchadora. Arturo le apretó la mano lleno de admiración. Isabel acababa de firmar su sentencia de éxito en la alta sociedad, pero a costa de enterrar en vida a la mujer que en ese mismo instante estaba fregando de rodillas el suelo de mármol de un banco en el centro de Madrid. Los acontecimientos se precipitaron con una frialdad matemática. Arturo le pidió matrimonio con un anillo de diamantes que costaba más que todo lo que Carmen había ganado en su vida entera. Se organizó una boda por todo lo alto, un evento social que ocupó las páginas de las revistas del corazón. Cientos de invitados, políticos, banqueros y empresarios se dieron cita en una catedral majestuosa. En las primeras filas, deslumbrantes, la familia del novio. En las filas de la novia, los lugares estaban ocupados por socios de bufetes y amigos de conveniencia. Isabel caminó hacia el altar, envuelta en seda y encaje francés, brillante como una reina, entregada del brazo de un prestigioso decano de la Facultad de Derecho que se prestó a hacer de padrino. Nadie en aquella iglesia reparó en la figura menuda y encorvada que se ocultaba tras una de las enormes columnas de piedra en la parte más oscura del templo, al fondo del todo,
cerca de las puertas de salida. Era doña Carmen. Llevaba puesto su mejor vestido, uno comprado en las rebajas hacía años, y sobre los hombros el viejo abrigo de lana que su difunto marido le había tejido. Sus ojos, surcados por 1000 arrugas prematuras, lloraban a mares. Lloraban de alegría al ver a su niña convertida en una abogada rica y casada con un hombre importante, pero también lloraban sangre por la puñalada de saber que no tenía permiso para acercarse a ella, que no podía abrazarla, que no podía gritar a los 4 vientos: «Esa novia preciosa es mi hija». Isabel le había prohibido estrictamente asistir al banquete, amenazándola con desaparecer para siempre si se atrevía a arruinarle el teatro de su orfandad. Tras la luna de miel en unas islas exóticas, el matrimonio se instaló en un inmenso chalet en la zona más elitista de las afueras. Pero la gran farsa de Isabel tenía una falla, un cabo suelto que le quitaba el sueño. No podía dejar a su madre abandonada a su suerte en aquel barrio marginal. Primero, porque a pesar de su frialdad, un ínfimo y oscuro rincón de su conciencia le impedía dejarla morir de hambre. Pero, sobre todo y más importante, por puro y duro egoísmo. Si dejaba a Carmen a su libre albedrío, corría el inmenso riesgo de que un día la anciana enfermara, que los servicios sociales intervinieran o que algún periodista del corazón, husmeando en el pasado de la brillante abogada, descubriera el pastel y publicara que la nuera de los todopoderosos los reyes había dejado a su anciana madre en la indigencia. El escándalo social sería su ruina absoluta. Su suegra, doña Beatriz, que era protectora a ultranza de la moral cristiana, jamás se lo perdonaría. Necesitaba tener a Carmen controlada, bajo su mismo techo, pero completamente anulada y escondida. Y así, con la mente fría de un estratega militar, Isabel urdió el pacto más cruel e inhumano que se recuerda. Citó a su madre en una cafetería apartada, lejos de miradas conocidas, le impuso unas condiciones que helarían la sangre a cualquiera. Le ofreció llevarla a vivir a la nueva mansión, sí, pero bajo una identidad fabricada. Carmen dejaría de existir como madre. A partir de ese día, ante los ojos de Arturo, de los suegros, del servicio y de cualquier invitado, ella sería la Tata Vieja, una antigua niñera de un pueblo perdido a la que Isabel, en un supuesto arranque de caridad cristiana para adornar su falsa imagen de mujer caritativa, había decidido acoger porque la anciana no tenía familia y estaba perdiendo la cabeza. Y llegó el día de la mudanza. Cuando doña Carmen pisó por primera vez el inmenso jardín del chalet con su pequeña bolsa de tela en las manos y el corazón encogido, Isabel salió a recibirla. No hubo un abrazo de bienvenida, no hubo una sonrisa. La abogada de postín, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie del servicio escuchaba, agarró a su madre del brazo sano, clavándole las uñas perfectamente esmaltadas, y la arrastró hacia la parte trasera de la propiedad. La alejó de la casa principal, de los salones climatizados y las habitaciones con vistas al jardín. La condujo hacia el garaje, una estructura separada de la vivienda. Abrió la puerta de un pequeño trastero sin ventanas, ubicado justo al lado del cuarto de calderas. Era un espacio reducido, lúgubre, que olía intensamente a gasoil, a humedad y a encierro. Dentro solo había una cama estrecha con un colchón de espuma, una bombilla desnuda colgando de un cable del techo y una pequeña cómoda de plástico. Ese era el palacio que la abogada había reservado para la mujer que le donó su propia sangre. Isabel se plantó frente a la anciana. Su rostro, enmarcado por unos pendientes de oro blanco, era una máscara de hielo impenetrable, sin el más mínimo rastro de humanidad. Escúchame muy bien, porque solo lo voy a decir una vez, siseó Isabel, con un tono amenazante y venenoso. Aquí dentro tienes un techo. No te va a faltar un plato de comida de las sobras de la cocina y nadie te va a molestar. A cambio, tú vas a seguir mis reglas al pie de la letra.
Nunca, bajo ningún concepto, saldrás a los jardines principales cuando haya invitados. Nunca mirarás a los ojos a mis suegros si vienen de visita. Si alguien te pregunta, tu nombre es Carmen, y eres una mujer que me limpiaba la casa cuando yo era estudiante, tienes prohibido usar las estancias principales de mi casa. Y lo más importante de todo, grábatelo a fuego en esa cabeza tuya. Isabel dio un paso al frente, acorralando a la anciana contra la pared de bloques de cemento frío. Delante de mi marido, delante de su familia, delante del servicio y hasta cuando estemos a solas, jamás vuelvas a pronunciar la palabra hija. Tú ya no eres mi madre. Mi madre murió en un accidente de tráfico y yo soy huérfana. ¿Lo has entendido, vieja? Si abres la boca para decir lo contrario, si me arruinas la vida que tanto me ha costado construir, te juro por Dios que te echo a la calle con lo puesto y me encargo de que te pudras en un asilo de mala muerte donde nadie vuelva a recordar tu nombre. Doña Carmen se quedó petrificada. Las palabras de Isabel fueron como 1000 puñales de acero oxidado atravesándole el pecho al mismo tiempo. Miró los ojos de esa mujer desconocida, elegante y monstruosa, buscando desesperadamente el rastro de aquella niña pequeña a la que sacó en brazos de un piso en llamas. Pero allí no quedaba nada, solo orgullo, vergüenza y maldad. La anciana no gritó. Las verdaderas mártires no hacen ruido cuando las crucifican. Agachó la cabeza, derrotada, y asintió muy lentamente, dejando que un silencio denso y mortal cayera sobre aquel trastero asfixiante. La transformación estaba completa. La madre que lo había dado todo acababa de ser borrada de la faz de la tierra por la propia obra de sus manos, desterrada a la sombra del garaje, condenada a tragar saliva y observar, desde la más cruel y humillante de las oscuridades, cómo la sangre de su sangre disfrutaba del paraíso robado sobre el dolor de sus espaldas rotas. Y así, en medio de la opulencia y el mármol, comenzó el verdadero martirio de doña Carmen, sin saber que cada uno de sus suspiros ahogados en ese garaje helado estaba preparando el terreno para una lección de justicia divina que haría temblar los cimientos de aquella casa de mentiras. Cualquier persona con un mínimo de amor propio, ante semejante atrocidad dictada por su propia sangre, habría dado media vuelta, habría recogido su modesta bolsa de tela y habría abandonado aquel recinto maldito, escupiendo al suelo para no volver jamás. La dignidad humana tiene un límite que no debe cruzarse, una barrera invisible que separa el sacrificio legítimo de la humillación más abyecta. Pero, queridas mías, la lógica fría y calculadora del mundo terrenal jamás podrá aplicarse al corazón de una madre. El amor maternal, cuando está forjado en el yunque de la pobreza y el dolor, a menudo se convierte en una venda espesa, en una condena voluntaria. Doña Carmen no se marchó, no denunció a su hija, no armó un escándalo en la puerta de la calle, ni corrió a buscar cobijo en la parroquia más cercana. En un acto de inmolación psicológica que hiela la sangre de puro incomprensible, aquella mujer de manos agrietadas y mirada cansada decidió tragar quina, agachar la cerviz y aceptar su papel de fantasma. Eligió crucificarse en vida, enterrarse en las sombras de aquel trastero maloliente, motivada por un único y devastador pensamiento. Si su ausencia era el precio exacto que debía pagar para que Isabel conservara su castillo de naipes, su matrimonio de alta alcurnia y su posición en la élite madrileña, ella pagaría ese precio hasta la última gota de su aliento. Se conformaba con las migajas del banquete. Le bastaba con poder espiar a su niña desde lejos, a través de los cristales empañados del garaje, viéndola salir por las mañanas envuelta en abrigos de cachemira, subiendo a coches de alta gama, sonriendo ante un mundo que la idolatraba sin conocer la monstruosidad que escondía en su patio trasero. Así comenzó el descenso a los infiernos de la antigua limpiadora. La rutina en aquel chalet de la sierra se transformó en un ejercicio diario de invisibilidad.
Carmen se despertaba de madrugada, mucho antes de que el sol despuntara sobre los tejados de pizarra de la urbanización, cuando el relente de la mañana cortaba la respiración. Su cuerpo, castigado por la artrosis y por la enorme cicatriz de quemadura que le tiraba dolorosamente con cada bajada de temperatura, apenas le respondía. Se aseaba con agua helada en un pequeño fregadero industrial del garaje, rodeada de latas de aceite de motor y herramientas oxidadas. Durante el día, mientras Isabel y Arturo trabajaban en sus lujosos despachos de la capital, la anciana se dedicaba a limpiar discretamente los rincones del jardín exterior que los jardineros contratados pasaban por alto. Barría las hojas secas, arrancaba las malas hierbas de rodillas sobre la tierra húmeda y recogía la basura, todo ello moviéndose con el sigilo de un animal asustado, aterrorizada ante la idea de que alguien la viera y la cuestionara. La comida era otro capítulo de este calvario silencioso. Carmen tenía terminantemente prohibido pisar la cocina principal. Una de las asistentes de la casa, una mujer extranjera a la que Isabel había ordenado tratar a la anciana como a una mendiga recogida por caridad, le dejaba un plato de Duralex con las sobras del día anterior sobre una repisa de chapa en el cuarto de calderas. Arroz reseco, bordes de carne dura o sopa recalentada que Carmen engullía en soledad, sentada en un cajón de madera, dando gracias a Dios por tener algo que llevarse al estómago, sin proferir jamás una queja, sin derramar una lágrima de autocompasión. Pero el verdadero enemigo en aquel exilio doméstico no era el hambre, ni la soledad aplastante, ni siquiera el desprecio de la servidumbre. El verdugo más implacable que amenazaba con arrebatarle la poca vida que le quedaba era el implacable invierno madrileño. La Sierra de Guadarrama no perdona cuando llega diciembre. Las temperaturas caían drásticamente por debajo de los 0 grados y aquel trastero adosado al garaje, construido con bloques de hormigón desnudo y sin un mísero radiador que templara el ambiente, se convertía en una auténtica cámara frigorífica. El frío se filtraba por las rendijas de la puerta de chapa, trepaba por el suelo de cemento y se instalaba directamente en los huesos de la anciana. En ese escenario de desolación absoluta, el único escudo térmico y emocional que poseía doña Carmen era un objeto que para cualquier persona rica no sería más que un trapo para fregar el suelo, pero que para ella representaba su mayor tesoro. Se trataba de un viejo chal que hacía las veces de abrigo de lana, un pedazo de tela gruesa, de un color grisáceo y desteñido por los años, con los bordes deshilachados y varios puntos donde la lana había cedido, dejando pequeños agujeros. Aquel abrigo no había sido comprado en ninguna tienda. Había sido tejido a mano, punto a punto, por su difunto marido durante las frías noches del primer invierno que pasaron juntos, cuando la miseria apretaba, pero el amor les llenaba la casa de luz. Ese trozo de lana vieja conservaba, en la imaginación de la viuda, el olor a tabaco negro de su esposo, el calor de una familia que alguna vez fue feliz, el recuerdo de una época en la que ella era la reina de su humilde hogar y no el trapo sucio de su propia hija. Cada noche, al acostarse sobre aquel colchón de espuma dura que le destrozaba la espalda, Carmen se envolvía la cabeza, los hombros y el cuerpo entero con el abrigo de lana, acurrucándose en posición fetal, cerrando los ojos con fuerza para engañar a la hipotermia y soñando con tiempos más amables. La crueldad, sin embargo, es un monstruo insaciable que siempre exige subir un peldaño más. El clímax de esta tortura silenciosa, el episodio que terminaría por quebrar el espíritu de la anciana, se fraguó en la víspera de una fecha señalada. Faltaban pocos días para la Navidad y la alta sociedad madrileña se encontraba en plena efervescencia de compromisos sociales. Isabel había organizado una cena de gala íntima en su domicilio, un evento de una importancia capital, pues recibirían la visita de sus suegros, don Fernando y la estricta doña Beatriz,
además de varios socios capitalistas del bufete de abogados. La tensión en el chalet era palpable, asfixiante. Durante toda la semana previa, Isabel se comportó como una dictadora desquiciada, revisando obsesivamente cada cristal, cada arreglo floral, cada cubierto de plata de la mesa del comedor. Su paranoia por mantener la imagen de perfección absoluta la llevó a visitar el trastero del garaje 2 días antes de la velada. Abrió la puerta de chapa de un golpe seco, asustando a su madre, que en ese momento rezaba el rosario sentada en la cama. Con una mirada cargada de repulsión, la abogada dictó sus órdenes. Le advirtió, con un tono amenazante y venenoso, que durante todo el fin de semana tendría terminantemente prohibido asomar ni un solo milímetro de su rostro fuera de aquel zulo. Le exigió que no encendiera la luz para no llamar la atención desde el exterior y le comunicó que no le llevarían comida caliente hasta el lunes, dejándole apenas una barra de pan duro y una botella de agua sobre la cómoda de plástico. Carmen asintió en silencio, tragándose las lágrimas, prometiendo ser más invisible que el propio aire. La mañana del domingo, el día de la gran cena, amaneció con un cielo plomizo y una amenaza inminente de nevada. El viento soplaba con una violencia gélida, arrastrando las hojas secas por el césped inmaculado del jardín. En el interior de su encierro, Carmen se enfrentó a un pequeño percance. Durante la noche, el fuerte viento había derribado una vieja lata de aceite de motor mal cerrada que se encontraba en una estantería del garaje, derramando un reguero oscuro que alcanzó el borde de su adorado abrigo de lana, el cual había resbalado de la cama. Al ver la mancha negra sobre el tejido que tanto amaba, la anciana sintió una angustia terrible. Aquel abrigo era su única protección contra la muerte por congelación en las noches venideras. Llena de desesperación y olvidando por un instante la prohibición estricta de su hija, Carmen llenó un barreño con agua helada y un chorro de jabón industrial y se pasó más de 1 hora frotando la mancha con sus nudillos deformados hasta que la piel de las manos se le abrió en grietas sanguinolentas por culpa del frío extremo. Logró quitar la mancha, pero la pesada lana quedó empapada, inútil para abrigar. Con el terror encogiéndole el estómago, asomó la cabeza fuera del garaje. El jardín estaba desierto. Los empleados estaban en el interior de la casa ultimando los preparativos del banquete. Calculando que nadie la vería, Carmen caminó sigilosamente hacia la parte trasera del servicio, una zona oculta tras unos espesos setos de cipreses, y tendió el abrigo mojado sobre una discreta cuerda de tender, confiando en que el viento cortante lograría secar la lana antes de que cayera la noche. Ese fue su error fatal, un error dictado por la necesidad extrema de supervivencia que desencadenaría la tormenta. Faltaban escasas 2 horas para que los coches de alta gama de la familia, los Reyes, cruzaran el imponente portón de hierro de la finca. Isabel, enfundada ya en un elegante vestido de seda cruda, con el cabello perfectamente recogido y un collar de perlas auténticas adornando su cuello, realizaba una última ronda de inspección por las cristaleras del salón principal. Quería asegurarse de que la vista hacia el jardín, desde donde sus suegros tomarían el aperitivo, fuera un cuadro de absoluta pulcritud. Fue entonces cuando sus ojos, fríos como témpanos, captaron un movimiento extraño en la zona de los setos. El viento había movido las ramas de los cipreses, dejando a la vista, ondeando como una bandera de la miseria más absoluta, el viejo, deshilachado y grisáceo abrigo de lana de su madre. La visión de aquel trapo andrajoso, colgado en medio de su paraíso de diseño, fue como una bofetada en pleno rostro para la vanidad de la abogada. Su rostro se desfiguró, transformando sus facciones aristocráticas en una máscara de pura ira, de una furia irracional y clasista. La sangre le hirvió en las venas. ¿Cómo se atrevía esa vieja entrometida a profanar su jardín con semejante basura justo el día más importante de su vida social?
Sin importarle arruinar sus costosos zapatos de salón, Isabel abrió la puerta corredera de cristal y salió al exterior como un vendaval enfurecido. Sus tacones se clavaban en el césped endurecido por la escarcha mientras caminaba a zancadas hacia la parte trasera de la casa. Carmen, que desde la penumbra del garaje vigilaba su prenda con nerviosismo, vio acercarse a su hija y el corazón le dio un vuelco terrible. Salió a trompicones del trastero, intentando detener la tragedia, frotándose las manos agrietadas sobre el delantal manchado, balbuceando disculpas atropelladas que se perdían en el aullido del viento. «Isabel, mi niña, por el amor de Dios, perdóname», suplicó la anciana, acercándose con pasos temblorosos. «Se manchó de aceite esta madrugada, no tuve más remedio que lavarlo. Te juro por lo más sagrado que lo iba a quitar ahora mismo, antes de que llegara nadie. Es lo único que tengo para taparme por las noches. Me muero de frío en ese cuarto». La abogada se detuvo en seco frente al tendedero, mirando a su madre con un asco tan profundo, con una repugnancia tan genuina, que las palabras de la anciana se congelaron en el aire. Isabel no veía a la mujer que había vendido su plasma sanguíneo para comprarle libros de derecho. No veía la cicatriz del fuego en su brazo. Solo veía un estorbo, una mendiga indeseable que amenazaba con ensuciar su impecable reputación. «Te has vuelto completamente loca, vieja estúpida», siseó Isabel, apretando los dientes para no gritar y alertar al servicio dentro de la casa, aunque su voz destilaba un veneno corrosivo. «¿Tú te crees que este jardín es un patio de vecinos de tu asqueroso barrio marginal? Mis suegros están a punto de cruzar esa puerta. ¿Qué se supone que van a pensar si ven este trapo asqueroso colgado aquí? ¿Que he montado un mercadillo para indigentes? Isabel, te lo ruego», lloró Carmen, juntando las manos en un gesto de súplica desgarrador, sintiendo cómo las lágrimas calientes le resbalaban por las mejillas heladas. «No me hables así, me duele en el alma. Déjame recogerlo. Yo lo guardo mojado en mi cama. Te juro que no lo volverás a ver. Pero no me dejes sin él. Por la memoria de tu padre, te lo suplico, que el frío me está matando los huesos. A mí no me hables de mi padre, no te atrevas a usar su nombre para darme pena», escupió Isabel, perdiendo los últimos resquicios de humanidad que pudieran quedarle en el fondo de su ser. Con un movimiento brusco, cargado de violencia y desprecio, la joven abogada alargó el brazo, agarró el abrigo de lana mojado y tiró de él con tanta fuerza que arrancó la cuerda del tendedero. La tela vieja emitió un sonido sordo al desgarrarse levemente por uno de los costados. Carmen ahogó un grito de dolor, llevando las manos a su boca, viendo cómo su hija estrujaba contra su pecho la única reliquia que conservaba de su marido, el único abrazo físico que le quedaba en el mundo. Isabel dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la entrada principal de la finca. Carmen, en un acto de desesperación absoluta, olvidando la artrosis, el frío y el miedo, corrió detrás de ella, tropezando con sus propios pasos, agarrando tímidamente el dobladillo de la manga de seda del vestido de su hija, implorando clemencia, repitiendo que se moriría de pulmonía si le quitaba ese abrigo. Pero la hija apartó la mano de su madre de un manotazo implacable, como quien se sacude un insecto molesto. Llegó hasta la pesada verja de hierro forjado que separaba la opulencia de la calle pública. Abrió la pequeña puerta peatonal y se dirigió directamente hacia los grandes contenedores de basura del ayuntamiento que descansaban en la acera, rodeados de una incipiente capa de aguanieve que ya empezaba a blanquear el asfalto. Levantó la tapa de plástico sucio con el codo. Del interior emanó un olor pestilente a marisco podrido, a restos de comida descompuesta y a desechos húmedos. Sin vacilar una sola fracción de segundo, sin que le temblara el pulso, Isabel arrojó el pesado abrigo de lana al fondo del contenedor, dejándolo caer directamente sobre una montaña de desperdicios mugrientos, cáscaras de langostinos de las cenas de la élite y bolsas goteantes. El sonido del tejido,
Al golpear la basura, fue el golpe de gracia para el alma de la anciana. Isabel se limpió las manos una contra la otra, como si acabara de tocar material radiactivo, y se giró para enfrentar a la mujer que, a escasos metros, observaba la escena completamente paralizada, con el rostro desencajado por un dolor que trasciende el límite de la comprensión humana. Ahí es donde pertenece esa porquería. A la basura, sentenció Isabel, clavando sus ojos oscuros en la mirada destrozada de su madre. Y da gracias a que no te tiro a ti con él. Ahora mismo te largas al trastero, te encierras con llave y rezas para que a mis invitados no les llegue el olor a chabocana que dejas por donde pasas. Si te atreves a salir de ahí esta noche, te juro por Dios que mañana duermes bajo un puente. La abogada de éxito dio la espalda a su madre, cruzó la verja de hierro, cerró con un chasquido metálico que sonó a condena perpetua y caminó hacia la calidez de su mansión iluminada, lista para recibir a la alta sociedad, lista para sonreír, beber champán francés y fingir ser la mujer más perfecta y sofisticada del país. Doña Carmen se quedó sola en la calle. El silencio sepulcral de la tarde solo era roto por el silbido del viento cortante y el repiqueteo de las primeras gotas de una nevada furiosa que comenzaba a caer con fuerza sobre Madrid. La temperatura descendía por minutos, congelando las lágrimas en sus mejillas, endureciendo sus articulaciones. Lentamente, con la respiración entrecortada y el corazón convertido en una piedra pesada dentro del pecho, la anciana arrastró sus pies ortopédicos hasta el borde del contenedor verde. El hedor a basura fermentada le revolvió el estómago vacío, pero su determinación estaba forjada en la resignación de los mártires. Se alzó de puntillas, apoyando el vientre contra el plástico helado del contenedor, y hundió la mitad de su cuerpo en la inmundicia. Sus manos, las mismas que habían lavado pañales, cocinado potajes y derramado sangre por amor, escarbaron a oscuras entre cristales rotos, restos grasientos de comida fina y envases putrefactos. Tras unos instantes de agonía, sus dedos amoratados tocaron la lana húmeda. Tiró con fuerza, rescatando su abrigo de las entrañas de la basura. El tejido estaba empapado, manchado de fluidos asquerosos y desprendía un olor nauseabundo, pero Carmen lo apretó contra su rostro arrugado como si acabara de recuperar a un niño perdido. No hubo gritos de rabia al cielo. No hubo maldiciones lanzadas contra la hija que la acababa de crucificar moralmente en medio de la calle. Las madres de su estirpe no saben odiar a quienes han parido, incluso cuando estos les arrancan la piel a tiras. Abrazando su miserable y pestilente tesoro contra el pecho encogido, doña Carmen empujó la pesada verja, cruzó el jardín como un fantasma errante bajo la tormenta de nieve y regresó a la tumba oscura del trastero, preparándose para enfrentar la noche más fría y dolorosa de su existencia, completamente ignorante de que, en las intrincadas y perfectas matemáticas de la justicia celestial, aquel acto de suprema vileza había colmado por fin la medida de la paciencia de Dios, encendiendo la mecha de una retribución kármica inminente que no dejaría piedra sobre piedra en aquel imperio de falsedad. El sonido metálico del cerrojo, al cerrarse por fuera, resonó en el interior del garaje como el martillazo definitivo sobre la tapa de un ataúd. Doña Carmen se dejó caer de rodillas sobre el suelo de cemento desnudo, abrazando contra su pecho aquel amasijo de lana húmeda, apestosa y manchada que había rescatado de las entrañas mismas de la basura. La oscuridad dentro del trastero era casi absoluta, apenas rasgada por el hilo de luz mortecina que se colaba por la rendija inferior de la puerta de chapa, pero no hacía falta ver para sentir el peso aplastante de la humillación. El hedor a marisco descompuesto, a desperdicios fermentados y a lejía barata se impregnó instantáneamente en sus fosas nasales, provocándole unas arcadas violentas que su estómago vacío apenas pudo soportar. No había comido nada caliente en 24 horas. Temblaba.
temblaba con una convulsión espasmódica, incontrolable, que nacía en la médula de sus huesos ancianos y se extendía hasta las puntas de sus dedos morados por los sabañones. El frío de la sierra madrileña, implacable y asesino, había comenzado a filtrarse por las paredes de bloques de hormigón sin aislar, convirtiendo aquel cuarto de escasos metros cuadrados en una auténtica cámara frigorífica. La cicatriz de su brazo derecho, aquel mapa de carne quemada y arrugada que le salvó la vida a su hija décadas atrás, comenzó a contraerse dolorosamente por la drástica caída de la temperatura. Era un dolor punzante, como si 1000 agujas de hielo le estuvieran perforando los tendones al mismo tiempo. Con una lentitud agónica, la viuda se arrastró por el suelo hasta llegar al pequeño fregadero industrial manchado de grasa de motor. Abrió el grifo. El agua salió tan gélida que cortaba la piel como una cuchilla de afeitar. Sin importarle el dolor, sin derramar una sola lágrima de autocompasión, Carmen metió el abrigo bajo el chorro de agua helada en un intento desesperado por quitarle la inmundicia del contenedor. Frotó la lana gruesa con sus nudillos deformados por la artrosis, despellejándose la piel, enjuagando una y otra vez hasta que el agua dejó de salir marrón. Pero el daño ya estaba hecho. El abrigo, su único escudo contra la muerte por congelación, estaba ahora completamente empapado, pesado como una losa de plomo e inservible para retener el calor corporal. Lo escurrió con las pocas fuerzas que le quedaban y lo extendió sobre el respaldo de una silla de plástico rota, sabiendo perfectamente que, con aquel clima polar, tardaría días en secarse. Mientras la anciana libraba esta batalla a vida o muerte contra la hipotermia en la penumbra de su encierro, a escasos 20 metros de distancia, separados tan solo por un muro de ladrillo y un abismo de crueldad humana, el paraíso terrenal abría sus puertas. Los lujosos vehículos de la familia Los Reyes y de los ilustres invitados comenzaron a cruzar la verja de la finca. A través de la pared del garaje, Carmen podía percibir la vibración sorda del ambiente festivo. Llegaba hasta ella el murmullo elegante de las conversaciones, el tintineo del cristal de Bohemia al brindar y poco después los acordes suaves de un cuarteto de cuerda contratado expresamente para amenizar la velada. En el gran salón, decorado con orquídeas blancas importadas y candelabros de plata maciza, la calefacción por suelo radiante mantenía una temperatura primaveral, un confort insultante. Isabel, la anfitriona perfecta, deslumbraba a los presentes. Su suegra, doña Beatriz, envuelta en un chal de vicuña y luciendo diamantes herencia de la familia, elogiaba públicamente el exquisito gusto de su nuera, la refinada educación de esa supuesta joven huérfana que había sabido sobreponerse a las tragedias del destino para convertirse en una dama de la alta sociedad. Servían consomé al jerez, bandejas rebosantes de ostras, solomillo Wellington y los vinos más exclusivos que el dinero podía comprar. Todo era luz, risas fingidas, abundancia desmedida y una falsedad tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. En la otra cara de la moneda, sumida en la miseria más absoluta, Carmen experimentó un violento acceso de tos. Fue una tos profunda, cavernosa, un estertor que le rasgó la garganta y le hizo escupir un reguero de saliva teñida de sangre sobre un pañuelo de tela raída. Sus pulmones, castigados por décadas de inhalar productos químicos limpiando portales de madrugada, no estaban resistiendo el embate del invierno. Pasadas las 10 de la noche, escuchó unos pasos apresurados acercándose al trastero. El cerrojo giró con brusquedad. Era una de las empleadas del servicio doméstico, una mujer de rostro endurecido que cumplía a rajatabla las crueles directrices de su señora. Sin mediar palabra, sin un ápice de compasión en la mirada, la sirvienta depositó sobre el capó de un coche aparcado un plato de plástico rasguñado. Contenía las sobras miserables de la cocina, un par de mendrugos de pan duro, recortes de grasa de la carne
que los invitados habían despreciado y medio vaso de agua del grifo. Ni un caldo caliente, ni una manta extra, ni una pastilla para calmar la fiebre que ya empezaba a nublarle el juicio a la viuda. La puerta volvió a cerrarse de golpe, dejando a la anciana sola con su banquete de mendiga. Carmen miró el plato de plástico. El hambre le retorcía las tripas, pero la fiebre le había quitado el apetito. Con las manos temblando de forma descontrolada, agarró un trozo de pan duro y lo masticó muy despacio, tragando con enorme dificultad. El frío dentro de aquel cuarto se había vuelto insoportable, letal. La respiración de la anciana formaba densas nubes de vapor blanco en el aire estancado. Sus labios habían adquirido un tono azulado y su cuerpo entero estaba sumido en un letargo peligroso, esa somnolencia dulce y traicionera que precede a la muerte por congelación. Necesitaba abrigarse, necesitaba calor de forma urgente, pero su abrigo de lana seguía empapado. Fue en ese instante de desesperación absoluta, al borde del colapso físico, cuando la grandeza espiritual de esta mujer alcanzó su cenit. En lugar de dejarse morir en aquel colchón de espuma, en lugar de maldecir el día en que dio a luz al monstruo que la estaba asesinando lentamente, doña Carmen se dejó caer de rodillas sobre el suelo de cemento helado. Juntó sus manos agrietadas, entrelazando los dedos deformes frente a su pecho, y levantó el rostro bañado en lágrimas hacia el techo de uralita manchado de humedad. No tenía un rosario, no tenía una estampa a la que rezar, pero su fe era un pilar de acero inoxidable que ninguna bajeza terrenal podía derribar. Madre Santísima, Virgen de los Dolores, tú que viste a tu hijo morir en la cruz y conoces el sufrimiento infinito, de las madres susurró Carmen, con un hilo de voz que apenas lograba imponerse al aullido del viento en el exterior. Te ruego, por la sangre derramada de nuestro Señor, que inclines tu oído hacia esta pobre pecadora que ya no tiene fuerzas ni para sostenerse en pie. No te pido justicia para mí, madre mía. Yo ya soy una vieja cansada. Mi tiempo en esta tierra se está acabando y este frío es solo una penitencia más que asumo con humildad. Si mi destino es morir esta noche en este rincón olvidado, hágase tu voluntad. Pero te suplico, te imploro de rodillas con toda mi alma, protege a mi Isabel. La viuda tuvo que detenerse, sacudida por otro ataque de tos brutal que la obligó a encorvarse hasta tocar el suelo con la frente. Al recuperar el aliento, con los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo, continuó su letanía. Su plegaria no era un ruego de salvación propia, sino el sacrificio definitivo de una mártir que se ofrece como holocausto para salvar a su verdugo. Ella no sabe lo que hace, Virgen Santa. La avaricia le ha cegado el entendimiento, prosiguió la anciana, llorando lágrimas copiosas que se enfriaban al instante sobre sus mejillas arrugadas. Te pido que nunca, bajo ningún concepto, se descubra su mentira. Que sus suegros no se enteren jamás de que soy su madre. Si ellos descubrieran mi existencia, si supieran que renegó de mí y me tiró a la basura, la repudiarían sin piedad. Su matrimonio se rompería, perdería su reputación, lo perdería absolutamente todo y su corazón se destrozaría para siempre. No permitas que mi niña sufra esa vergüenza, Señor. Que siga viviendo su vida de princesa, que siga riendo en esos salones de cristal. Que mi miseria, mi dolor y mi silencio sean el escudo que la proteja de la ruina. Yo cargaré con todos sus pecados, yo pagaré sus deudas ante ti, pero por favor, que ella sea feliz. Aquel acto de amor incondicional, esa capacidad sobrenatural para perdonar la máxima ofensa y pedir indulgencia para quien te está quitando la vida, es algo que escapa a la lógica del mundo moderno. Es el amor en su forma más pura, divina y dolorosa. Carmen rezó durante horas, sumida en un trance febril, entregando su propio espíritu para apuntalar el castillo de falsedad de la abogada. Sin embargo, el cielo tiene unos planes muy distintos a los de los hombres, y Dios, en su infinita sabiduría, no siempre concede lo que se pide,
sino que orquesta los acontecimientos para que la verdad resplandezca con una fuerza purificadora. Al filo de la madrugada, cuando el cuarteto de cuerda ya se había retirado y los invitados disfrutaban de los licores en el interior del chalet, la tormenta de nieve en el exterior arreció con una ferocidad inusitada. El viento golpeaba la puerta de chapa del garaje con violencia. Carmen, agotada tras la oración, se había recostado en el colchón, tiritando, esperando a que el frío detuviera su corazón de una vez por todas. De repente, un sonido frágil y extraño interrumpió la monotonía del vendaval. Era un golpecito seco, seguido de un aleteo desesperado y un roce contra la parte inferior de la puerta del trastero. Luego, silencio. La anciana abrió los ojos. La curiosidad, o quizás un instinto protector que nunca se apaga en las almas bondadosas, la hizo levantarse con extrema lentitud. Le dolían todas las articulaciones, pero logró arrastrar sus pies hasta la entrada. Giró el pomo metálico helado y entreabrió la puerta a apenas unos centímetros. La ventisca le golpeó el rostro al instante, cubriéndole el pelo de copos de nieve. Miró hacia el suelo oscuro, iluminado vagamente por la farola del jardín, y lo que vio le encogió el corazón aún más. Acurrucada contra el marco de la puerta, medio enterrada bajo una capa de nieve recién caída, yacía una criatura minúscula y frágil. Era una paloma torcaz, un ave de un plumaje inusualmente blanco, deslumbrante, que probablemente se había desorientado por culpa de la brutal tormenta. La pobrecilla había chocado violentamente contra el muro de hormigón, buscando refugio. Tenía el ala izquierda retorcida en un ángulo antinatural, claramente fracturada, y su cuerpecito temblaba con unas convulsiones idénticas a las que sufría la propia Carmen. Sus ojos negros, minúsculos y aterrorizados, miraron a la mujer enorme que se alzaba sobre ella, esperando el golpe de gracia. Para cualquier otra persona en las condiciones de Carmen, aquel pájaro moribundo habría sido una molestia irrelevante o, peor aún, invisible. Alguien que se está muriendo de frío y de hambre no tiene tiempo ni energía para preocuparse por un animal herido. Pero la caridad cristiana no funciona bajo la lógica de la abundancia. La verdadera misericordia, la que conmueve los cimientos del universo, se demuestra únicamente cuando eres capaz de dar aquello que necesitas desesperadamente para ti mismo. Doña Carmen vio en aquella paloma blanca de ala rota un reflejo exacto de su propia alma. Un ser inocente, descartado, golpeado por la crudeza del mundo y abandonado a su suerte en la oscuridad de la noche, esperando la muerte en silencio. «Pobrecita criatura de Dios», murmuró la anciana, ignorando el viento helado que le cortaba el rostro. Se agachó despacio, las rodillas le crujieron dolorosamente y con una delicadeza infinita, como si estuviera recogiendo una pieza de cristal finísimo, tomó al ave entre sus manos agrietadas y ensangrentadas. La paloma no opuso resistencia, estaba completamente exhausta, entregada. Carmen cerró la puerta y se llevó al animal al interior de su gélido calabozo. El pajarillo necesitaba calor inmediato, o su diminuto corazón se detendría en cuestión de minutos. La anciana miró a su alrededor. No había estufas, no había mantas secas. Su mirada se posó entonces sobre el viejo abrigo de lana que reposaba sobre la silla. Todavía estaba mojado en su mayor parte, pero buscando a tientas en la penumbra, Carmen descubrió que uno de los extremos, la parte inferior del forro interior de lana gruesa, había logrado mantenerse relativamente seco. Aquel abrigo era su única salvación, la reliquia sagrada de su marido. Destrozarlo era un sacrilegio a su propia memoria y un riesgo inmenso para su propia vida. Pero la compasión no entiende de reservas. Sin dudarlo un segundo, doña Carmen agarró la tela por el punto por donde Isabel la había desgarrado levemente horas antes en el tendedero. Con un esfuerzo físico descomunal, apretando los dientes y usando toda la fuerza de sus manos artríticas, tiró del tejido grueso. La lana crujió, resistiéndose,
hasta que finalmente cedió con un sonido sordo. Carmen arrancó un trozo cuadrado, amplio y tupido, sacrificando una parte vital de su única prenda de abrigo. Se sentó en el borde del colchón. Con una pericia nacida de la ternura más profunda, envolvió el cuerpecito tembloroso de la paloma blanca en el grueso trozo de lana seca, creando un nido cálido y seguro. Dejó fuera únicamente la cabecita del ave para que pudiera respirar y acomodó el ala rota con extrema suavidad. Luego, la anciana se tumbó de lado en la cama de espuma dura. Se colocó el bulto de lana con el pájaro directamente sobre su pecho desnudo, justo encima del corazón, para transferirle los últimos restos de su propio calor corporal. Se tapó con el resto del abrigo empapado y frío, resignándose a sufrir las consecuencias. Aquella noche en el trastero fue un ensayo general de la muerte. La fiebre devoró la cordura de Carmen. Tuvo delirios provocados por la hipotermia, alucinaciones en las que veía a su marido joven sonriéndole desde la esquina y a Isabel, siendo una niña pequeña con trenzas, corriendo a abrazarla sin vergüenza alguna. Tiritó hasta que los músculos del abdomen se le acalambraron. Tosió hasta casi asfixiarse, sintiendo cómo el frío polar le paralizaba poco a poco las extremidades. Sin embargo, a pesar de la agonía física, no soltó en ningún momento el pequeño bulto de lana que descansaba sobre su pecho. Cada vez que sentía que se desvanecía en la inconsciencia, el leve, rítmico e insistente latido del corazón de la paloma, latiendo al compás del suyo propio, le recordaba que estaba protegiendo una vida, anclándola a la realidad. Afuera, en la fastuosa residencia, la fiesta había terminado. Los últimos invitados se habían marchado en sus coches blindados. Isabel dormía plácidamente en una enorme cama con dosel, envuelta en sábanas de seda italiana de 1000 hilos, abrazada a su marido rico, ignorando por completo que la mujer que le donó la sangre que corría por sus venas estaba librando una batalla titánica contra la muerte en el cuarto de calderas. Pasaron las horas, lentas y despiadadas, hasta que los primeros rayos tímidos de un sol invernal y blanquecino comenzaron a filtrarse por la rendija de la puerta del garaje. Había amanecido, la tormenta había cesado, dejando tras de sí una mañana gélida pero en calma, con la finca cubierta por un manto inmaculado de nieve virgen. Doña Carmen abrió los ojos con enorme pesadez. Le costó varios minutos comprender dónde estaba y por qué no podía mover las piernas, completamente entumecidas. Llevó su mano temblorosa hacia su pecho y apartó suavemente los pliegues de la lana arrancada. Un pequeño milagro se había obrado en la oscuridad. La paloma blanca no solo había sobrevivido a la noche más fría del año, sino que, revitalizada por el calor humano y el resguardo de la lana, movió la cabeza con vivacidad y emitió un arrullo suave y reconfortante. El ala fracturada, inmovilizada por la presión del tejido, parecía haber encontrado una posición estable. La criatura estaba viva. Carmen esbozó una sonrisa débil, exhalando un largo suspiro de alivio que se transformó en una nube de vapor en el aire frío. Había salvado una vida, demostrando que su espíritu, a pesar de estar rodeado de la miseria más absoluta y el desprecio más cruel, permanecía intacto, noble y luminoso. Sin embargo, lo que aquella madre anciana y resignada jamás podría llegar a imaginar, ni en el más salvaje de sus sueños febriles, es que aquel acto minúsculo de bondad desinteresada, el sacrificio de arrancar un trozo de su viejo abrigo para salvar a un pájaro herido en medio de la madrugada, iba a convertirse en la pieza clave, en el engranaje exacto y letal diseñado por la justicia divina. Aquella paloma blanca no era un simple animal desorientado, era el mensajero ineludible del destino, el detonante inesperado que estaba a punto de sobrevolar el jardín nevado, colarse en medio de la alta sociedad y hacer volar por los aires, en pedazos minúsculos e irrecomponibles, el falso y abominable imperio de mentiras que su hija Isabel había construido sobre sus lágrimas. La noche del sufrimiento había terminado,
y el día de la gran cosecha, el día del juicio kármico, acababa de amanecer sobre el valle madrileño. El sol despuntó sobre la sierra madrileña con una claridad engañosa, un brillo gélido que reflejaba su luz sobre el inmaculado manto de nieve virgen que ahora cubría la inmensa finca. En el interior del fastuoso chalet, la atmósfera no podía ser más diametralmente opuesta a la tumba helada del garaje. Aquel domingo no era un día cualquiera en el calendario de la alta sociedad. Se celebraban las bodas de oro de don Fernando y doña Beatriz, los patriarcas del imperio, los reyes. 50 años de un matrimonio forjado en los valores más tradicionales de la aristocracia y la devoción católica. Isabel, consciente de que este evento era su consagración definitiva como la heredera moral de la familia, había orquestado una recepción de una opulencia desmedida. El inmenso salón principal había sido decorado con centenares de lirios blancos importados de Holanda. Un cuarteto de cuerda interpretaba piezas de Vivaldi mientras camareros uniformados con guantes blancos circulaban, ofreciendo bandejas de plata cargadas de caviar beluga y copas de champán francés, añadas exclusivas. Isabel flotaba entre los invitados, enfundada en un vestido de alta costura de terciopelo burdeos, luciendo una sonrisa deslumbrante y calculada al milímetro. Recibía felicitaciones, besos al aire y miradas de pura envidia de las mujeres de los socios de su marido. Se sentía invencible, había coronado la cima del mundo. En su mente enferma de vanidad, la mentira de su orfandad era ya una verdad absoluta, una obra maestra de la manipulación que la había borrado para siempre del lodo de los barrios marginales. Había sepultado su pasado en el trastero trasero y con él a la mujer que le había dado la vida. Mientras el eco de las risas aristocráticas rebotaba contra los techos de cristal en las entrañas de la zona de servicio, el caos reinaba entre el personal contratado para el evento. Las cocinas industriales servían de actividad, acumulando montañas de desperdicios orgánicos, cajas de marisco vacío y botellas rotas. La gobernanta de la casa, recordando las instrucciones estrictas y crueles de su señora, no dudó en utilizar a la anciana escondida en el garaje para el trabajo más sucio. Con un golpe seco en la puerta de chapa, le ordenó a doña Carmen que se encargara de sacar las enormes bolsas de basura industrial hacia los contenedores de la calle posterior, exigiéndole que usara exclusivamente el sendero oculto tras los altos setos de cipreses para no contaminar el campo visual de los ilustres invitados. Doña Carmen emergió de su encierro arrastrando los pies. Su aspecto era devastador, la viva imagen de una mártir consumida por el dolor y la fiebre. Llevaba puesto su vestido gastado y sobre los hombros el abrigo de lana gris que había logrado recuperar de la basura, aún húmedo y con el enorme desgarro en el forro interior. Cada paso que daba sobre la nieve endurecida era un suplicio que le arrancaba un gemido sordo. Sin embargo, no estaba sola. Acurrucada en el hueco de sus manos, protegida por el trozo de lana seca que había sacrificado la noche anterior, llevaba a la paloma blanca. El calor corporal de la viuda y el refugio improvisado habían obrado un auténtico milagro de la naturaleza. El ave, que horas antes agonizaba al borde de la hipotermia, había recuperado el vigor. Su ala izquierda, aunque magullada, se mantenía en su sitio gracias al rudimentario pero efectivo vendaje de lana. Al salir al aire libre y sentir el impacto de la luz del sol invernal, la paloma pareció despertar de su letargo. Se agitó suavemente entre las manos agrietadas de la anciana. Carmen, esbozando una sonrisa melancólica, una expresión de bondad pura que contrastaba brutalmente con la miseria de su atuendo, abrió las palmas. «Vuela, criatura del Señor», susurró la viuda con la voz quebrada por la tos. «Vuela lejos de aquí, que esta casa está maldita por el orgullo. Tú que tienes alas, busca un lugar donde no haga tanto frío».
El ave blanca dio un pequeño salto, batió sus alas con fuerza y se elevó en el aire helado. Pero en lugar de huir despavorida hacia la libertad del bosque, la paloma realizó un vuelo en círculo sobre el jardín nevado y, en un acto de gratitud instintiva y asombrosa, descendió suavemente para posarse directamente sobre el hombro derecho de Carmen, justo encima de la lana rota de su abrigo. Allí se quedó, quieta, emitiendo un arrullo plácido, negándose a abandonar a la mujer que le había salvado la vida. La estampa era sobrecogedora, una anciana vestida de pordiosera, rodeada de basura, coronada por la pureza de un ave blanca en medio de un paisaje de hielo. El destino, que jamás da una puntada sin hilo, había preparado el escenario perfecto para desenmascarar la infamia. En ese preciso instante, buscando un momento de respiro lejos del bullicio ensordecedor del salón y del agobio de los compromisos sociales, doña Beatriz de los Reyes había decidido dar un paseo a solas por los senderos traseros del jardín. La matriarca de la familia iba envuelta en un suntuoso abrigo de pieles, caminando con la elegancia innata de quienes han nacido en la cuna del poder. Doña Beatriz era una mujer temible en los negocios, de carácter férreo y principios inamovibles, pero poseía una sensibilidad extrema hacia la naturaleza y muy especialmente era una devota amante de las aves, siendo presidenta honorífica de varias fundaciones ecologistas. Al doblar la esquina del sendero flanqueado por cipreses, doña Beatriz se detuvo en seco. Sus ojos claros se abrieron de par en par ante la escena que se desarrollaba a pocos metros de la puerta de servicio. Vio a la anciana encorvada, cargando una bolsa de basura, con la majestuosa paloma torcaz blanca posada dócilmente sobre su hombro. En el mundo elitista en el que se movía la suegra de Isabel, los animales rara vez se acercaban a los humanos a menos que reconocieran en ellos un alma de una pureza excepcional. Intrigada y profundamente conmovida por la imagen, que le recordó a las representaciones clásicas de San Francisco de Asís, la matriarca acortó la distancia con pasos silenciosos. ¡Qué estampa tan maravillosamente tierna!, pronunció doña Beatriz, rompiendo el silencio del jardín con su voz cultivada y firme. Es increíble. Esa especie de torcaz es extremadamente asustadiza. ¿Cómo has conseguido que se pose sobre ti con esa confianza, buena mujer? Al escuchar la voz de la suegra de su hija, el corazón de doña Carmen dio un vuelco salvaje, latiendo desbocado contra sus costillas. El pánico se apoderó de su sistema nervioso. Las amenazas de Isabel, pronunciadas con aquel odio visceral, resonaron en su cabeza como martillazos. Si mis suegros te ven, te echo a la calle. Jamás levantes la vista. Aterrorizada de arruinar la vida de su niña, la viuda agachó la cabeza casi hasta tocarse el pecho con la barbilla, retrocediendo torpemente, intentando esconder el rostro. Perdóneme, señora. Perdóneme usted. Ya me voy. No quería molestar, balbuceó Carmen, temblando incontrolablemente, a punto de soltar la bolsa de basura de los puros nervios. Doña Beatriz frunció el ceño, extrañada por la reacción de pánico absoluto de aquella empleada. La reconoció por las descripciones vagas que había escuchado. «Tú eres Carmen, ¿verdad?», preguntó la matriarca, suavizando el tono, intentando calmar a la mujer. La antigua niñera que mi nuera Isabel acogió por caridad. No tienes por qué asustarte, mujer. Solo quería admirar al pájaro. Con un gesto de condescendencia aristocrática, pero genuina amabilidad, doña Beatriz se acercó un paso más y alargó su mano enguantada en cuero fino para acariciar el plumaje blanco del ave. Al hacerlo, su mirada experta notó el pequeño bulto de lana gris que envolvía la base del ala de la paloma. Era exactamente el mismo tejido gris, grueso y deshilachado que colgaba del abrigo destrozado de la anciana. La matriarca comprendió al instante el enorme sacrificio que aquella mujer pobre había hecho en medio de la peor nevada del año. Le has entablillado el ala con un pedazo de tu propio abrigo.
murmuró Beatriz, genuinamente impresionada, mirándola con un respeto nuevo. Con el frío atroz que ha hecho esta noche, has preferido pasar frío tú para salvar a este animal. Eres una buena mujer, Carmen. Déjame ver esas manos, las tienes moradas por la congelación. Antes de que Carmen pudiera evitarlo o apartarse, doña Beatriz, en un impulso de humanidad, tomó la mano derecha de la anciana entre las suyas para darle un poco de calor. El movimiento fue rápido. Al tirar suavemente del brazo de la viuda, la manga sobredimensionada y empapada del viejo abrigo gris resbaló hacia abajo, enganchándose en el codo, dejando completamente al descubierto el antebrazo y el hombro derecho de Carmen. El tiempo pareció detenerse en el jardín nevado. El aire se volvió espeso, denso, cargado de una electricidad ominosa. Doña Beatriz se quedó petrificada. Sus pupilas se dilataron al enfocar la espantosa visión. Allí, sobre la piel envejecida de la anciana sirvienta, se extendía una inmensa, rugosa y deforme cicatriz de quemadura. Era una marca monstruosa, un queloide oscuro que abarcaba desde la base del hombro hasta la muñeca, la inconfundible y devastadora huella de quien ha metido el brazo literalmente en las llamas del infierno. La mente de doña Beatriz, aguda y brillante, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Un escalofrío que nada tenía que ver con la nieve le recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. La memoria reprodujo en su cerebro, con una nitidez escalofriante, las palabras exactas que Isabel había pronunciado llorando en el comedor de su casa el día que la conocieron. Doña Beatriz, mi pobre madre murió en un incendio pavoroso cuando yo era un bebé. Se arrojó sobre mi cuna para protegerme de una viga en llamas. Su brazo derecho quedó completamente carbonizado, derretido hasta el hueso, antes de que el techo se desplomara sobre ella y la matara. Yo no tengo a nadie en el mundo. La matriarca de los reyes tragó saliva. La coincidencia era estadísticamente imposible, demasiado macabra, demasiado exacta. Miró el rostro arrugado de la anciana que temblaba frente a ella, escudriñando sus facciones, buscando el parecido oculto bajo la mugre y el sufrimiento. Los ojos, la forma del mentón, la misma nariz altiva que su nuera lucía con soberbia, pero marchita por los años, y el dolor. El estómago de Beatriz se encogió en un nudo de puro horror, asqueada ante la monumental sospecha de la verdad que acababa de estallarle en la cara. Esta cicatriz. La voz de doña Beatriz ya no era amable. Era un susurro afilado, tembloroso, cargado de una autoridad que no admitía mentiras. ¿Cómo te hiciste esta quemadura, Carmen? El pánico devoró a la viuda. La anciana intentó tirar de la manga hacia abajo desesperadamente, pero Beatriz la sujetó con una fuerza impropia de su edad, apretándole la muñeca. «Suélteme, señora, por la Virgen Santa», lloró Carmen, con lágrimas de terror resbalando por sus mejillas, aterrorizada de estar destruyendo el matrimonio de su hija. «Fue un accidente de cocina, aceite hirviendo, hace muchos años. Yo no soy nadie, se lo juro. Solo soy la vieja que limpia. Por favor, no le diga nada a Isabel». La desesperación desmedida de la mujer para proteger a la abogada, esa devoción ciega y dolorosa, fue la prueba final que el instinto de madre de Beatriz necesitaba. Nadie, absolutamente ninguna sirvienta, encubre a su jefa con semejante terror a menos que esté protegiendo a su propia sangre. «Mírame a los ojos», ordenó Beatriz, alzando la voz por primera vez, sintiendo cómo la indignación moral le hervía la sangre. «Mírame y júrame por Dios que tú no eres la madre de Isabel». Carmen rompió a llorar a mares. Cayó de rodillas sobre la nieve, llorando con el desconsuelo de un animal herido, incapaz de pronunciar una blasfemia, jurando en vano ante Dios, pero igualmente incapaz de delatar al monstruo que había parido. Su silencio estrangulado, sus lágrimas de mártir, eran la confesión más clara y demoledora del mundo. Pero el cielo, en su perfecta coreografía para hacer justicia,
No iba a permitir que la duda quedara en el aire ni un segundo más. Justo en el momento de mayor tensión, cuando Beatriz retrocedía llevándose una mano al pecho, horrorizada ante la dimensión de la monstruosidad que su hijo había metido en su familia, el pesado portón metálico de la entrada de servicio rechinó ruidosamente. Un modesto furgón de reparto, viejo y abollado, con el logotipo de la pastelería San Antonio pintado en los laterales, aparcó bruscamente sobre la grava. Del lado del conductor se bajó un anciano de pelo cano, vestido con un delantal blanco manchado de harina. Era don Paco, el maestro pastelero de un barrio marginal de Vallecas, el encargado de traer la tarta artesanal que Isabel había encargado para dar un toque tradicional al evento. Paco, un hombre rudo de clase obrera pero de corazón noble, agarró la enorme caja de cartón de la parte trasera del furgón. Al girarse y caminar hacia la puerta de la cocina, sus ojos cansados se posaron en las dos mujeres que estaban en el sendero, una vestida de pieles, la otra arrodillada en la nieve, vestida con harapos húmedos y llorando. Paco entrecerró los ojos para enfocar la vista contra el reflejo del sol en la nieve. La caja de la tarta se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de grava, destrozando el postre en 1000 pedazos. ¡Madre del amor hermoso! El grito del panadero retumbó por toda la parte trasera del chalet, ronco, cargado de un asombro absoluto y una familiaridad que cortó el aliento de doña Beatriz. «Carmen, ¿eres tú?» «Doña Carmen, la viuda del bloque 4». Don Paco corrió hacia ella, ignorando por completo la presencia aristocrática de la suegra. Se arrodilló junto a la mujer, agarrándola por los hombros, sacudiéndola suavemente como si estuviera viendo a un fantasma. «Pero mujer de Dios», bramó el anciano, con la voz rota por la indignación y la incredulidad, señalando los harapos mojados y los zapatos destrozados de la viuda. «Llevamos 3 años enteros buscándote por todo el barrio. Creíamos que te habías muerto en algún hospital de caridad. ¿Qué demonios haces tú aquí, arrodillada en la nieve y vestida de pordiosera? Si todo el vecindario sabe que tu hija Isabel pegó el braguetazo del siglo y vive en esta misma mansión casada con un millonario, ¿por qué te tiene tu propia hija tirada en la puerta de atrás, recogiendo la basura como a un perro sarnoso?» Las palabras del panadero cayeron sobre el jardín nevado como una bomba atómica de 1000 megatones. Eran la confirmación rotunda, innegable y brutal de la estafa más despiadada y cruel que la familia Los Reyes había sufrido en toda su historia. No había margen para excusas ni para interpretaciones retorcidas. El rompecabezas de la infamia estaba completo y su imagen era grotesca. Doña Beatriz sintió que el mundo giraba a su alrededor. El asco, una repugnancia moral tan profunda que le provocó náuseas físicas, la invadió por completo. La elegante, culta y sofisticada abogada a la que había acogido en su seno, la mujer que en ese mismo instante reía a carcajadas bebiendo champán en su salón de orquídeas blancas, no era una pobre huerfanita. Era un demonio sin alma, una víbora arribista que había forzado a la madre que le salvó la vida del fuego a vivir escondida en un garaje infecto, obligándola a limpiar su basura en medio del invierno para no ensuciar su mentira de alta sociedad. Y como si el mismísimo diablo quisiera asistir a su propio funeral, la gran puerta corredera de cristal que conectaba el salón de fiestas con el jardín trasero se deslizó con un zumbido elegante. Isabel apareció en el umbral. Estaba buscando a su suegra para el brindis principal. Llevaba una fina copa de cristal tallado en la mano, rebosante de burbujas doradas, y una sonrisa de triunfo absoluto pintada en los labios con carmín. «Beatriz, querida suegra, ¿qué hace usted pasando frío aquí fuera?» La frase de la abogada murió en su garganta. Isabel se quedó congelada en el marco de la puerta. Sus ojos oscuros abarcaron la escena letal en una fracción de segundo. Vio a su madre arrodillada con la cicatriz monstruosa al descubierto.
Vio al viejo panadero de su barrio marginal sujetándola. Y sobre todo, vio el rostro de doña Beatriz de los Reyes. La matriarca la miraba fijamente, y en esos ojos claros de la aristócrata ya no había afecto ni admiración. Solo había el desprecio absoluto y definitivo que se le reserva a las peores escorias de la humanidad. La copa de cristal resbaló de los dedos inmaculados de Isabel. Chocó contra las baldosas de piedra del porche, estallando en cientos de fragmentos afilados, y con ese sonido cristalino, nítido y definitivo, el falso y abominable imperio de mentiras de la abogada se derrumbó para siempre, arrastrándola de forma irreversible hacia el más oscuro, humillante y justo de los abismos. El karma había llegado a cobrar su deuda y su precio iba a ser devastador. El estrépito del cristal de Bohemia, haciéndose añicos contra las baldosas de piedra del porche, fue el único sonido que se atrevió a quebrar el silencio sepulcral, denso y cargado de un horror indescriptible que había caído de golpe sobre el jardín nevado. Aquel estallido de vidrios rotos no era un simple accidente doméstico. Era el sonido exacto del fin del mundo para Isabel. La abogada, paralizada en el umbral de la puerta corredera, sintió cómo el suelo bajo sus tacones de aguja se abría de par en par, amenazando con tragarla viva. Su respiración se detuvo. El color abandonó su rostro con tal rapidez que la cuidada capa de maquillaje parecía ahora la máscara mortuoria de un cadáver. Doña Beatriz de los Reyes, la matriarca inquebrantable, no apartó la mirada de su nuera. Su respiración se agitaba, haciendo subir y bajar el lujoso abrigo de pieles que cubría sus hombros, mientras sus ojos claros, habitualmente serenos y diplomáticos, ardían ahora con el fuego inextinguible de la indignación moral más absoluta. Atrás había quedado la dama de la alta sociedad. En ese instante, Beatriz era la encarnación misma de la justicia divina, el brazo ejecutor de un karma que no entiende de cuentas bancarias ni de apellidos ilustres. El bullicio del salón comenzó a apagarse, alertados por el ruido de la copa rota y la extraña ausencia de las anfitrionas. Varios invitados, encabezados por Arturo y su padre, don Fernando, se asomaron curiosos a las cristaleras. Al ver la escena exterior, la sirvienta arrodillada llorando, el panadero indignado y Beatriz con el rostro desencajado, Arturo empujó la puerta y salió apresuradamente, frotándose las manos por el frío cortante. «Madre, ¿qué ocurre aquí?», preguntó Arturo, desconcertado, alternando su mirada entre el panadero, su esposa pálida y la anciana de los harapos. «Isabel, cariño, ¿por qué estás temblando así? ¿Qué hace esta mujer del servicio llorando en la nieve?». Antes de que Isabel pudiera articular una sola sílaba para tejer una nueva red de mentiras, fue don Paco, el maestro pastelero de Vallecas, quien tomó la palabra. El anciano, con la sangre hirviéndole en las venas ante la injusticia que acababa de presenciar, se puso en pie, protegiendo a doña Carmen a sus espaldas como si fuera un escudo humano. «Lo que hace esta santa mujer aquí, señor mío, es purgar los pecados de la víbora con la que usted se ha casado», bramó don Paco, señalando a Isabel con un dedo tembloroso, grueso y manchado de harina. «Abrid los ojos de una maldita vez. Esta anciana, a la que tenéis tirada en el jardín trasero, vestida como una pordiosera y recogiendo vuestra basura, no es ninguna sirvienta recogida por caridad, es doña Carmen. Es la viuda del bloque 4 de nuestro barrio y es la madre que parió a esa sinvergüenza que ahora va vestida de seda». Las palabras del panadero cayeron sobre el grupo de aristócratas como una lluvia de meteoritos incendiarios. Arturo retrocedió un paso, como si le hubieran asestado un puñetazo directo al estómago. Miró a Isabel, buscando en ella una negación rotunda, un grito de indignación ante semejante calumnia. Pero la abogada de élite estaba acorralada. «Es mentira», chilló Isabel, su voz aguda, histérica, despojada de toda su habitual sofisticación.
Arturo, por favor, no le escuches. Es un viejo loco, un chantajista que se ha inventado esta historia para sacarnos dinero. Mi madre está muerta, te lo juro por mi vida. Esa vieja es una vagabunda que está perdiendo la cabeza. El intento desesperado de Isabel por aferrarse a su teatro de falsedades fue patético y nauseabundo. Doña Beatriz no pudo soportar ni un segundo más la profanación de la verdad. Con una agilidad que desafiaba sus años, la matriarca cruzó el espacio que la separaba de su nuera, alzó la mano derecha, adornada con pesados anillos de oro, y le cruzó la cara a Isabel con una bofetada tan brutal, seca y contundente, que el eco del impacto pareció silenciar hasta el aullido del viento. La cabeza de la joven abogada se giró bruscamente hacia un lado. El golpe le partió el labio inferior, dibujando un hilo de sangre carmesí que contrastaba violentamente con la palidez de su piel. «Cállate, monstruo despreciable», sentenció doña Beatriz. Su voz no era un grito, sino un rugido bajo, gutural, cargado de una autoridad aterradora. No te atrevas a pronunciar el nombre de Dios en esta casa para ensuciarlo con tu boca envenenada. Le he visto el brazo a esta pobre mujer. He visto la cicatriz del fuego con mis propios ojos. La misma cicatriz que tú nos describiste llorando lágrimas de cocodrilo en mi propio comedor. Has convertido a la madre que dio su sangre por ti en un perro callejero. La has escondido en un garaje para que no manchara tu ridículo orgullo de niña rica. Doña Beatriz se giró hacia su hijo. Arturo estaba lívido, respirando con dificultad, asqueado hasta la médula al comprender que había estado durmiendo todo este tiempo al lado de un auténtico demonio. En la familia Los Reyes, profundamente tradicional y de férreas convicciones católicas, el respeto a los padres era un mandamiento innegociable, el pilar sobre el que se sustentaba toda su moralidad. «Mírala bien», Arturo, continuó Beatriz, señalando a la abogada que ahora se llevaba una mano temblorosa a la mejilla enrojecida. Una persona capaz de negar, esconder y someter a tortura a la propia madre que le salvó la vida de las llamas, alberga en su pecho el corazón del mismísimo diablo. Quien no tiene piedad de las entrañas que la concibieron, jamás tendrá piedad de nadie. Esta mujer no es digna de llevar nuestro apellido, ni de respirar el mismo aire que nosotros. El veredicto estaba dictado. No hubo súplicas que valieran. Isabel cayó de rodillas sobre las baldosas heladas, aferrándose desesperadamente a los bajos de los pantalones de Arturo, implorando perdón, prometiendo que todo había sido un terrible error de juicio, que cambiaría, que ingresaría a su madre en la mejor residencia del país. Pero Arturo la apartó de una patada seca llena de asco, como quien se quita de encima a una alimaña venenosa. «Mañana, a primera hora, mis abogados presentarán la demanda de divorcio en el juzgado», anunció Arturo, con una frialdad glacial. «Te doy exactamente 10 minutos para que subas a la habitación, metas tus cosas en una maleta pequeña y desaparezcas de mi propiedad para siempre. Si cuando yo vuelva a salir sigues aquí, llamaré a la Guardia Civil para que te saquen esposada». Mientras Isabel se arrastraba hacia el interior de la casa, llorando y maldiciendo su suerte ante las miradas de desprecio de todos los invitados que presenciaban el escándalo desde las cristaleras, doña Beatriz caminó hacia la nieve. Con una ternura infinita, ignorando que el bajo de su abrigo de diseñador se manchaba de barro, se agachó junto a doña Carmen. La matriarca se quitó su costosísimo abrigo de piel de vicuña y con sus propias manos lo colocó sobre los hombros tiritantes de la viuda, cubriendo los harapos húmedos y la lana deshilachada. «Se acabó el frío, Carmen. Se acabó el sufrimiento», murmuró Beatriz, ayudando a la anciana a ponerse en pie. «Usted es una santa, una mártir que ha cargado con una cruz demasiado pesada. A partir de hoy, usted vivirá bajo mi protección, en mi propia casa, y le juro por la memoria de mis antepasados que jamás volverá a derramar una sola lágrima de tristeza».
El contraste era de una justicia poética devastadora. Mientras la madre humillada entraba por la puerta grande, escoltada por los dueños del imperio, arropada en pieles y con la paloma blanca aún acurrucada contra su cuello, la hija soberbia salía por la puerta trasera. Isabel fue expulsada de la finca con una pequeña maleta de mano. Los guardias de seguridad de la urbanización la escoltaron hasta la salida bajo la intensa nevada, dejándola tirada en la acera, exactamente en el mismo lugar, frente al mismo contenedor de basura municipal, donde, apenas 24 horas antes, ella había arrojado el abrigo de su madre. Pero el castigo terrenal apenas acababa de comenzar. Isabel confiaba ingenuamente en que, a pesar del divorcio, su condición de abogada brillante y su posición en el bufete le garantizarían una vida holgada. Se equivocaba rotundamente. Las élites tienen sus propios códigos y cuando deciden destruir a alguien, lo hacen sin dejar ni las cenizas. El contrato prematrimonial que había firmado, ciega de ambición, convencida de que su matrimonio sería eterno, establecía una separación de bienes draconiana. Al haber cometido una falta moral gravísima que atentaba contra el honor de la familia, Isabel quedó despojada de absolutamente todo. Se bloquearon las tarjetas de crédito, se le retiró el acceso a las cuentas conjuntas y perdió el derecho a cualquier pensión compensatoria. Salió de aquel matrimonio exactamente con la misma miseria financiera con la que había entrado. La ruina profesional no se hizo esperar. El lunes por la mañana, la noticia del escándalo en la fiesta de los poderosos, los Reyes corrió como la pólvora por los exclusivos salones del barrio de Salamanca. El chisme, jugoso e indignante, llegó inmediatamente a oídos de los socios mayores de su despacho de abogados. Cuando Isabel cruzó las puertas de cristal de la firma, intentando mantener la barbilla alta y fingir normalidad, fue interceptada de inmediato por el director de Recursos Humanos. No la dejaron pasar de la recepción. Le entregaron una caja de cartón con sus escasas pertenencias de escritorio y una carta de despido fulminante. Ningún bufete de prestigio iba a tolerar tener en sus filas a una profesional cuya bajeza moral había ofendido a los mayores clientes del país. Aquel despido fue solo el primer clavo en su ataúd social. Los teléfonos dejaron de sonar. Sus supuestas amigas de la alta sociedad, aquellas con las que compartía tardes de compras en la Milla de Oro y retiros de spa, la bloquearon en sus agendas. Se convirtió en una apestada, en la escoria a la que nadie quería acercarse por miedo a contagiarse de su desgracia. El Colegio de Abogados, bajo la presión implícita de la familia de Arturo, inició una investigación interna por conducta indigna, suspendiendo su licencia para ejercer. En cuestión de 72 horas, la brillante Isabel había sido borrada del mapa, despojada de su título, de su dinero y de su dignidad. El descenso a los infiernos fue rápido y vertiginoso. Con los pocos ahorros personales que tenía en una cuenta secundaria, Isabel se instaló en una pensión lúgubre y barata en el centro de Madrid. Se pasaba los días encerrada en una habitación con paredes desconchadas y olor a humedad, bebiendo alcohol barato para adormecer la conciencia, viendo cómo los pocos billetes que le quedaban se esfumaban. Al cabo de 3 semanas, sin ingresos y con deudas acumulándose, la dueña de la pensión, una mujer recia que no admitía retrasos, le tiró la maleta a la calle y le cerró la puerta en las narices. Era finales de enero. El invierno madrileño, implacable y vengativo, mostraba su peor cara. Un frente siberiano azotaba la capital, desplomando los termómetros muy por debajo de los 0 grados. Isabel, la mujer que antaño dormía entre sábanas de seda y controlaba la calefacción por suelo radiante, se encontró vagando sin rumbo por las aceras congeladas. Llevaba puesto un elegante traje de chaqueta de diseño, una prenda pensada para lucirse en despachos climatizados, no para sobrevivir a la intemperie. Sus costosos zapatos de salón, italianos, de suela fina,
se empaparon rápidamente con la nieve derretida y el barro de las calles, congelándole los pies hasta hacerle perder la sensibilidad en los dedos. El frío, aquel monstruo invisible del que su madre se había quejado, aquel tormento que Isabel había ignorado con desdén cuando encerró a la viuda en el trastero de bloques de hormigón. Ahora, la abogada sentía sus afilados colmillos clavándose en su propia carne. El viento helado cortaba su rostro, resecando sus labios hasta hacerlos sangrar. Cada ráfaga de aire era un latigazo en la espalda. Tiritaba de forma espasmódica, abrazándose a sí misma, buscando en vano un rastro de calor corporal que ya se había extinguido. El hambre, un vacío punzante y doloroso en la boca del estómago, le nublaba el entendimiento. Pasó por delante de los restaurantes lujosos, donde antes cenaba a cuerpo de reina, viendo a través de los ventanales iluminados cómo los comensales degustaban platos calientes. El olor a caldo y asado le revolvió las tripas. Intentó entrar en una cafetería para resguardarse unos minutos, pero el camarero, al ver su aspecto desaliñado, el maquillaje corrido por las lágrimas y la desesperación en sus ojos, la echó a la calle de malas maneras, confundiéndola con una indigente más. La justicia kármica opera con una ironía aplastante, obligando al pecador a transitar exactamente por el mismo sendero de espinas que obligó a pisar a su víctima. A medida que la noche caía sobre Madrid, engullendo la ciudad en sombras gélidas, el instinto primario de supervivencia empujó a Isabel hacia el sur, hacia las afueras, hacia el único lugar del mundo donde alguna vez conoció el amor verdadero e incondicional. Arrastrando los pies entumecidos, con las medias rasgadas y el alma hecha pedazos, caminó kilómetros bajo la nevada, alejándose de los rascacielos y los bulevares iluminados, adentrándose en el corazón obrero de Vallecas. Llegó frente al viejo edificio de ladrillo visto, el bloque 4, el modesto piso donde había crecido. Aquel portal descuidado que tanto la avergonzaba en su época universitaria le parecía ahora un palacio inalcanzable. Se detuvo bajo la farola parpadeante de la acera. Estaba completamente sola. Sus ropas finas estaban empapadas, tiesas por la escarcha. El frío extremo había comenzado a adormecer su cerebro, sumiéndola en esa peligrosa somnolencia que precede al colapso por hipotermia. Fue en ese preciso instante de agonía física y mental, temblando convulsivamente en la oscuridad, cuando la venda de la soberbia cayó definitivamente de sus ojos. La brutal magnitud de su crimen se estrelló contra su conciencia con la fuerza de un tren de mercancías. Comprendió el terror agónico de su madre en aquel garaje. Sintió en su propia piel el valor incalculable de aquel viejo abrigo de lana que ella, en su infinita crueldad, había arrojado a la basura. Recordó la cicatriz quemada, el olor a lejía de las manos que le pagaron los libros y el amor devoto que ella había pagado con la peor de las traiciones. El dolor del arrepentimiento le desgarró el pecho. Un sufrimiento 1000 veces superior al frío polar que la estaba matando. Las rodillas le fallaron. Isabel se desplomó pesadamente sobre la nieve sucia de la acera. El elegante traje de marca se manchó de fango helado. Clavó las uñas en el hielo, levantó el rostro desfigurado por la pena y el frío hacia las ventanas oscuras del antiguo piso, y con un hilo de voz que se rompió en un sollozo desgarrador, animal, dejó escapar el único ruego que le quedaba en el alma. Madre, aulló a la noche nevada, con un llanto que se perdió en el viento implacable. Madre mía, perdóname, por Dios bendito, perdóname. Pero en la calle vacía no hubo respuesta, ni abrazos, ni abrigos calientes, ni perdón. Solo el eco de su propia voz rebotando contra las fachadas viejas y el gélido, exacto y despiadado abrazo de una justicia celestial que había cerrado su ciclo. Isabel, la abogada que lo tuvo todo y lo despreció por orgullo, se quedó allí, hecha un ovillo en el suelo congelado, saboreando hasta la última y amarga gota de la condena que ella misma se había forjado,
aprendiendo a base de dolor y miseria que nadie, absolutamente nadie, escapa al peso de sus propios pecados cuando se atenta contra lo más sagrado que Dios pone en la tierra. Dicen que el hilo invisible que une a una madre con sus hijos no se rompe ni con el filo más cortante de la traición. Isabel, al borde de la muerte por congelación en aquella acera de Vallecas, fue encontrada de madrugada por una patrulla y trasladada de urgencia a un hospital de ciudad. Cuando la noticia llegó a oídos de doña Carmen, quien ahora vivía rodeada de cuidados, cariño y respeto absoluto en un hermoso y cálido piso cedido por doña Beatriz, la anciana no lo dudó ni una sola fracción de segundo. Con su abrigo nuevo, pero con el mismo corazón de oro inquebrantable de siempre, acudió a la sala del hospital. Al ver entrar a su madre, Isabel se dejó caer de la cama, arrastrándose por el frío suelo de linóleo hasta abrazar las rodillas de la viuda. Lloraba auténticas lágrimas de sangre, suplicando un perdón que sabía que no merecía. Y allí, queridas amigas mías, se obró el mayor milagro que existe sobre la faz de la tierra, el perdón incondicional de una madre. Carmen, con su brazo marcado por el fuego, la levantó del suelo y la estrechó contra su pecho. La perdonó con toda su alma, porque el amor maternal es el único refugio del mundo que nunca cierra sus puertas, ni siquiera para el peor de los pecadores. Sin embargo, aunque la misericordia de Dios es infinita, el karma terrenal opera con una exactitud matemática y no perdona las deudas. Isabel recibió el abrazo de su madre y salvó su alma, pero jamás recuperó su vida de princesa. Hoy en día, la que fuera una abogada soberbia de la alta sociedad se gana el pan con sus propias manos. Trabaja limpiando los baños y fregando los suelos de un centro comercial en el turno de madrugada. El destino, con su justicia poética e implacable, la obligó a arrodillarse con una fregona, realizando exactamente el mismo sacrificio que su madre hizo por ella durante décadas, para que aprenda a base de dolor el verdadero valor de cada gota de sudor y de cada plato de comida caliente. Y es que, queridas mías, la vida nos deja una lección que debemos grabarnos a fuego en la memoria. Puedes cubrir tu cuerpo con las sedas más caras, con los diamantes más grandes y los abrigos más exclusivos, pero si tu alma está vestida de ingratitud y de vergüenza hacia tus raíces, siempre serás la persona más pobre, vacía y miserable de este mundo. A los padres se les honra, se les cuida y se les respeta hasta el último de sus suspiros, porque las lágrimas que les hacemos derramar injustamente hoy serán el veneno amargo que nos traguemos mañana. Si esta historia os ha tocado el corazón, si vosotras también sois madres o abuelas valientes, que lo habéis dado absolutamente todo por vuestros hijos y creéis firmemente que la justicia divina nunca se equivoca, os pido que escribáis la palabra amén aquí abajo en los comentarios. Compartid este vídeo para que esta lección de vida despierte las conciencias de todos esos hijos que han olvidado de dónde vienen. Y prestadme mucha atención, porque os hago una promesa firme e inquebrantable. Mañana, exactamente a esta misma hora y sin falta, estaré aquí esperándoos con un nuevo vídeo, con una nueva historia real que os emocionará hasta las lágrimas y os llenará el espíritu de fe y esperanza. No me faltéis a nuestra cita diaria. Dadle ahora mismo al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos nada y formad parte de esta hermosa familia. Que Dios os bendiga, os proteja y os llene de luz hoy y siempre.